Hola, ¿qué tal? Este es el segundo video del canal y quisiera dedicarlo para exponer el porqué de este canal. Y tenía que ser una necesidad precisamente porque no tengo inteligencia social, entonces quiero aprender y esta es mi manera de hacerlo. Tengo que reconocer cuál es el problema inicial. Me reconozco Me reconozco como una persona Asperger o espectro autista y mucha gente no tiene idea de qué significa eso. De hecho, durante más de 30 años yo no sabía que existía ese nombre. Hasta después empecé a investigar, pero no me quedaba muy claro a qué se refería y hasta hace un año ya pude concretarlo y es lo que quisiera compartir con ustedes. Si te identificas con esto, pues te va a ayudar bastante. Entonces vamos a ver lo que yo concibo como una persona Asperger o Aspi o con síndrome de Asperger. Si tú me ves, por ejemplo, esta foto era de cuando yo tenía 15 años, puedes decir, pues no se le ve nada, ¿no? No es nada raro. Sin embargo, desde los 3 años yo notaba que la gente me hacía el feo, me arrugaban la nariz las niñas. Yo decía, ¿por qué hacen eso? ¿Yo qué les hice? Yo no hice nada, yo qué, ¿no? Pero resulta que la gente sí se da cuenta de que hay algo raro en mí desde el primer acercamiento. Entonces, la gente no se da cuenta o no sabe qué pasa, pero sí sabe que hay algo raro. Pues vamos a explicar a qué se refiere con eso raro que identifican las demás personas. A grandes rasgos, lo que es un Asperger es una persona que no es sociable por naturaleza. Es decir, en toda la hay un dicho que dice que las personas las personas somos sociables por naturaleza, pues resulta que los Asperger son la excepción a la regla. No tenemos ese software instalado. Es como ver cómo toda la gente se relaciona, todas las cosas se relacionan y uno se queda, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo es posible? No nos explicamos cómo es eso posible o cómo se construye. Y no hay escuela para eso porque toda la gente normal lo hace por naturaleza, así se concibe, algo normal, algo que todo el mundo sabe. Sin embargo, nosotros, los Asperger, no sabemos eso y no tenemos ni idea de cómo se construye. Nadie nos dijo cómo hacerlo. Ahora, hay otra cosa. Hay mucha gente, seres vivos incluso, que intentan interactuar con nosotros, pero en particular nosotros no sentimos la necesidad de interactuar, no sentimos la necesidad de corresponder a esas interacciones. Entonces, esto se vuelve un problema y la mayoría de las veces esos intentos pues desaparecen porque no saben cómo comportarse con nosotros y no saben por qué reaccionamos así. Nos dicen que somos unos payasos, unos sangrones, pero en realidad es una discapacidad que tenemos nosotros. Nosotros pensamos que no hay necesidad de interactuar. A veces lo hacemos porque nos llama la atención o porque algo nos interesa, pero solamente así. Entonces las personas lo califican como eh, algo malo en nosotros. Sin embargo, es una discapacidad. Nosotros no tenemos esa iniciativa que tienen todas las personas para interactuar e integrarse a un grupo. Y precisamente ese es uno de nuestros más grandes obstáculos, porque el mundo es, o bueno, en particular la sociedad es un mundo donde hay que estar con el grupo. Y si nosotros no estamos
con ese chip pues nos terminamos haciendo a un lado o nos terminan haciendo a un lado. Entonces es bastante difícil lidiar con esto en en este, en este esquema. Bueno, pues resulta que ahí no queda la cosa porque pues nosotros lo vemos como algo que pues simplemente es de nosotros, pero en realidad son defectos, son carencias que no nos dicen ni nos ayudan a aclarar, y eso es lo que quisiera yo aquí explicar, porque si nosotros no lo vemos como carencia no lo vamos a resolver. Crecemos con ellas como si fueran algo que nos tocó vivir y ya, pero no, en realidad son cosas que nos toca arreglar. Entonces vamos a verlas por partes. La primera es la que se manifiesta en los primeros años de vida, porque los pequeños y las pequeñas con síndrome de Asperger manifiestan ciertas dificultades ante estímulos de cosas o fenómenos naturales también. Se pueden manifestar por alguna alteración, algún susto o simplemente una excitación, ya sea de ira, de miedo, de pánico, de terror, de nervios, de ansiedad, pero no sabemos qué pasa porque es como si no tuviéramos la capacidad de comprender lo que está pasando afuera. Entonces, esas situaciones nos generan consecuencias y principalmente pueden desembocar en miedos, desequilibrios sensoriales, como por ejemplo hay personas que tienen muy desarrollado el sentido de el olfato o el sentido de la vista o el sentido de el oído, el del tacto. A veces somos muy sensibles en algunos de estos, o al contrario, nos volvemos insensibles en algunos de estos. Y también desembocan en manías u obsesiones con algunas cosas en particular que nos producen placer. Bueno, eso es con relación a los objetos, a la materia inorgánica. ¿Qué pasa cuando no hay la capacidad de interactuar eficazmente con las plantas? Las consecuencias son alergias, enfermedades o intolerancias a algunos alimentos. ¿Les suena? Otra perspectiva aquí, cuando no hay la capacidad de interacción sana con los seres vivos de este tipo, con los animales. Si no se tiene esa conciencia, esa capacidad, tendemos a desarrollar fobias y obsesiones, o sea, puede ser en sentido positivo y en sentido negativo. A lo mejor nos volvemos amantes de los animales y hasta los protegemos y todo, o al contrario, resultamos huyendo de ellos, ¿no? Por miedo. Finalmente, esta es la que más se manifiesta cuando hablan de una persona Asperger. Nos tachan de raros, de ensimismados, de antisociales, de muy serios, de sangrones, de payasos, de muy especiales. Entonces, pues en realidad es una discapacidad que tenemos para interactuar y adaptarnos e integrarnos al grupo. Entonces, ¿qué consecuencias trae todo esto? Terminamos aislándonos porque la gente no nos comprende, a veces ni siquiera nosotros nos comprendemos,
Entonces, como las relaciones se vuelven bastante caóticas o difíciles o casi imposibles, terminamos aislándonos del grupo o incluso nos aíslan con rechazos y con bullying. Y no significa que nosotros no podamos estrechar lazos afectivos, porque de hecho sí los tenemos, pero hay un desajuste muy interesante ahí, porque las relaciones que deberíamos de tener con todos, como no existen, cuando se da un interés de nuestra parte hacia otra persona, es muy intensa, muy desbocada y termina en obsesión, porque precisamente no tenemos la capacidad de regular o distinguir entre los diferentes niveles de interacción con las personas. Entonces son relaciones muy intensas de nuestra parte. Y todo esto pues genera muchos desajustes. Por ello desemboca en depresión y baja autoestima, porque nuestra interacción con el grupo no es eficaz. Entonces, pues a grandes rasgos esto es un Asperger, es así como yo lo defino. Y pues no nos vamos a tirar a la desgracia ni a de, definirnos como víctimas de que pues nos tocó sufrir en este mundo y en esta vida, porque eso sería una actitud totalmente miserable y carente. En cambio, vamos a buscar la solución, porque si la tiene. Y es que hace 10 años yo pensaba que pues la gente tenía que entenderme y que tenía que aprender a lidiar conmigo, pero esa no es la solución. La solución está dentro de mí, o sea, hay que resolver todas esas carencias, hay que abrir estos canales. Ese es el objetivo de este canal, que yo aprenda y que ayude a todas las personas que están en la misma situación que yo, para que podamos abrir nuevamente estos canales. No estaban abiertos, pero existen. Entonces, si existen, se pueden abrir. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de este canal en los próximos videos. Vamos a estudiar estos canales y cómo se abren, cómo se establece una relación sana con cada uno de estos. Las personas normales dirían, ay, esto ya lo sé, pero para nosotros es de lo más complicado que puedan concebir. Podemos entender muchas cosas e incluso a la perfección, pero lo que implica la interacción social es para nosotros muy difícil, porque no la comprendemos. Entonces el primer paso es estudiarla y comprenderla para después diseñar estrategias y acciones concretas que nos permitan construir estos lazos. Y eso es todo. Ese es el objetivo.